Bienvenidos. En la diversidad teológica de este mundo es difícil proponer una pauta de verdad. A través de los años y después de haber pasado por varias religiones, puedo solamente resumir que la verdad es simple, poco compleja, poco ceremonial, poco vanidosa, altiva, grandilocuente. La verdad es de los simples, es de las personas que son humildes, son sencillas. Para algunos que todavía no comprenden cuando me refiero a Babilonia, a lo que se refiere también Juan en el Apocalipsis al decir Babilonia, se refiere al hecho que en Babel fueron diseminados a través de esa tierra de Sinar todos aquellos que hablaban en forma distinta pero con una raíz común. O sea, todos eran babilónicos, pero se confundieron sus lenguas. Hoy en día todos son religiosos y hablan según lo que Dios les ha dado en una confusión lingüística. Bueno, hemos venido tratando temas importantes. Recordaremos que hablamos de libre albedrío, predestinación, los dioses eran y cuál era nuestro Dios realmente. Y ahora, para seguir cimentando las bases de nuestra fe, porque es importante diferenciar una temática pareja a través del tiempo, donde se dan puntos teológicos evidentes, pero la sustentación teológica indiscutible es ya dada en estos dos temas anteriores y este tema que vamos a ver hoy día, que se refiere justamente a lo que vengo diciendo, la gran diversidad de conceptos que existen respecto a la salvación o la condenación, al premio, al castigo, al evangelio en sí, a la buena nueva. Es muy complejo, pero sí empezamos a tratar de comprender. En este mundo, Babilonia, ya entendemos que es Babilonia, siempre adquiere una posición, las diversas iglesias, una posición dogmática y sectaria. O sea, si no perteneces a mi grupo, estás condenado. O sea, siempre la disposición es sectaria, eso que quede claro. Contrariando evidentemente el concepto de salvación, que son las buenas nuevas de Cristo. La salvación es por gracia, eso quiero que entiendan el concepto general, que existe disposición, como dije, sectaria, pero al mismo tiempo también conductual. O sea, si no caminas de una forma predeterminada por las doctrinas eclesiásticas, no tienes parte en esa salvación. Y eso es muy contradictorio, porque existen varios bemoles en esa doctrina que ya vamos a analizar. Primero, lo que ofrecen como salvación también, ya comenzamos a decir que es sectario, ofrecen el cielo, sentadito en una nube tocando un arpa, las puertas de San Pedro, que se presta para los chistes, y el castigo es el inverso, vida eterna en el infierno, en el mundo bajo, donde hay unos demonios con unos tridentes que son como tenedores dándote vuelta en el fuego y torturándote eternamente. Y en líneas generales, en ese sectarismo, en esa diversidad babilónica, que en cierto modo igual tiene una raíz común, porque igual tienen raíces comunes, se manifiesta ese espíritu de la salvación en el cielo y la condenación en el infierno dantesco. ¿Pero eso se ha apegado a la verdad? No, porque definitivamente han manipulado la escritura de la misma forma que los políticos han manipulado la palabra para manejar a los pueblos. Estos sagaces han manipulado la escritura para poder explotar al pueblo. Y ha servido incluso para el nacimiento del comunismo, por ejemplo. Que razonablemente, entre comillas digo, decían que la religión era el opio del pueblo. Porque no olvidemos que las algodoneras, en la época de esclavitud en Estados Unidos, ponían una tarima y ponían a un tipo a leer textos de Pablo que, por supuesto, daban una aceptación a la esclavitud y una resignación a la esclavitud. Esos textos que dicen que debemos orar por los que nos esclavizan, debemos orar por aquellos que nos acosan, nos utilizan, debemos orar por los amos y debemos orar por los que nos gobiernan. Ya siempre os he dicho también, porque esto va siempre enlazado y como un engranaje,
rozando otros temas que hemos hecho. Por ejemplo, de decir de que el Nuevo Testamento, escuchen bien, no es la palabra de Dios, no es las Sagradas Escrituras. Y lo solamente lo paso de filo porque ya está hecho ese tema, pero considere lo siguiente. Jesucristo, en todas sus discusiones teológicas y en todas sus manifestaciones de cumplimientos proféticos y teológicos, se manejó con los conocimientos del Antiguo Testamento, porque obviamente no podía estar escrito el Nuevo Testamento si él estaba vivo. Por lo tanto, toda confrontación teológica de Cristo y sus apóstoles con el medio rabínico y judaico que existía en la época, con las diferentes sectas que habían, porque también habían sectas en la época, se desarrollaron con los textos del Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, instruir, redarguir, etcétera, etcétera, y nos dice que las Sagradas Escrituras son hechas para corregir al hombre, obviamente él se refiere al Antiguo Testamento, porque donde él está manifestando todo este conocimiento son epístolas, son cartas que él jamás pensó que iban a ser después agregadas algún día a los textos sagrados. Entonces, ¿cómo debemos tomar el Nuevo Testamento? Es una suma de epístolas o de cartas agrupadas donde los personajes dan opiniones personales respecto a lo acontecido con Cristo. Los evangelios son testimoniales, no les restó importancia ni histórica ni relevante con respecto al valor en sí, pero vuelvo a insistir, lo realmente sagrado y profundamente espiritual está dado en el Antiguo Testamento, y vemos que siempre los enemigos de las Escrituras se van contra el Nuevo Testamento, porque hay muchos libros apócrifos, porque hay mucha diversidad de opiniones, porque hay mucha diversidad de fechas, hay disparidad de conceptos, pero no se meten prácticamente con el Antiguo, porque el Antiguo Testamento es sólido, mucho más sólido. Bueno, pero no es el momento de entrar en ese tema, pero lo que yo trato de decirles que los audaces y astutos gobernantes o administradores de los diferentes campos en Estados Unidos y en el mundo han utilizado la palabra paulista, porque las iglesias son mayoritariamente paulistas, por su machismo, por su opinión respecto a las autoridades. Utilizaban, ya dije, sobre una tarima un tipo que estaba enseñando el evangelio, pero la parte humíllense, dobléguense, entréguense, trabajen callados, no se rebelen. Era la forma de manipular el evangelio. De la misma forma han sacado partido del diezmo, han sacado partido de congregación, han sacado partido de edificar iglesias para poder inducir a la gente. Como estamos hablando de salvación y condenación, piensen ustedes que existen ciertas, ya veremos cuál sería la verdadera salvación y cuál sería la verdadera condenación. Pero siguiendo la hebra de Babilonia, de la postura que tienen las diversas iglesias, consideremos que siempre, desde que comenzó esto a ser una diáspora a nivel mundial, el cristianismo, entre comillas, babilónico, porque por muy subterráneo ha ido una iglesia verdadera de rebeldes, entre comillas, de personas que no se han alineado con las iglesias babilónicas por la cantidad de vicios y la cantidad de hipocresía y la cantidad de inmundicia que existe en ellas. El verdadero aprovechamiento de las ovejas en todos los ámbitos. Explotación material, explotación sexual, explotación moral, ética, política, etcétera, etcétera. Pero ese movimiento, como digo, entre comillas, cristiano, es occidental. Desde que podemos decir se establece ya la Iglesia Católica y la Reforma y todo lo que ha venido desarrollándose a través del tiempo, es obviamente una línea occidental. O sea, ¿a qué voy con esto? ¿Dónde queda en las religiones los personajes que han vivido sin conocer a Cristo? ¿Cuántos millones de chinos han muerto a través de la historia de la humanidad sin conocer siquiera el nombre de Cristo? ¿Cuántos hombres en la India han vivido y han muerto sin conocer siquiera el nombre de Cristo?
¿Qué sucede con los mapuches, los incas, los mayas, pero los antiguos, que murieron sin conocer ni siquiera el nombre ni la labor de Jesucristo? Las religiones no responden a eso. No sería justo que fuesen condenados porque no conocieron. Entonces ahí es donde hay algo que está cojeando en eso. Más aún si vemos que si aplicáramos la norma de que es sectario, por ejemplo, que se salven solo los adventistas y el resto del mundo. ¿Cristo vino a morir por los adventistas? ¿Cristo vino a morir por los testigos de Jehová? O sea, seamos lógicos solamente. Y es aquí donde entra la cuña de que ha sido mal interpretado el Evangelio. Porque la palabra buena nueva significa Evangelio, y la buena nueva es que Cristo vino a morir, como se ha manifestado anteriormente en la famosa parábola de la cizaña y el trigo. Él vino a morir por el trigo, y ese trigo es de todo el mundo. Nación, pueblo, tribu, lengua. Él muere por toda esa humanidad. Porque de la misma forma, eso que quiero que quede muy claro, de la misma forma que por Adán ingresó la muerte y el pecado a todo el mundo, de la simiente, por supuesto, del trigo, de la misma forma él como segundo Adán le da la salvación a todos los descendientes de ese Adán. Ahora alguien me preguntará, bueno, ¿y qué pasa con Israel? Bueno, y yo hago la otra pregunta, la contrapregunta. ¿Abraham era israelita? No. ¿Adán era israelita? No. ¿Noé era israelita? No. Entonces tampoco la salvación pertenece a un grupo determinado. Lo que la gente común y Babilonia no entiende es que existe un plan salvación que es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Eso es para todo el mundo, pero vuelvo a insistir, siempre separando la semilla buena con la semilla mala. Toda esa gente va a tener diversos papeles en el orden, el verdadero nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial, el milenio. En el milenio habrán diversos tipos de salvados. La venida de Cristo, que ya está dispuesta en su planificación más mínima, ya haya asignado cargos, la cantidad de personas que van a resucitar desde Adán hasta ese milenio es inmensa, y la resurrección masiva muestra incluso lo contradictorio que es el infierno, porque el infierno teológicamente, y bueno, insistir dando como referencia al Antiguo Testamento, no existe. La palabra Hades o Seol en la época de Cristo y en el Antiguo Testamento significa sepulcro solamente. Un agujero en la tierra donde te sepultan. Eso es todo. El Gehenna al cual se refiere Cristo en el Nuevo Testamento es el lugar donde quemaban la basura. Las afueras era un basural, pero en ese lugar también habían animales muertos y de repente habían homicidios y cosas así. Era un lugar de desechos y normalmente estaba ardiendo en fuego, como los basurales modernos en ocasiones pasan. Refiere a ese Gehenna, porque sí es cierto, al final de los tiempos, la humanidad es consumida en fuego, pero son consumidas en fuego como término de esto, como purificación de esto. De la misma forma como el mundo de Noé terminó en agua, este mundo va a terminar en fuego. Y eso nadie me lo puede discutir porque está escrito así. Y en ese momento se cumplen las parábolas. Los enemigos serán ceniza bajo las plantas de nuestros pies. Descendencia de Adán, que sería el trigo limpio, se dispersan en este mundo bajo la organización del gobierno mundial, donde Dios ya ha elegido previamente a gobernantes. Cuando los discípulos le preguntan a Cristo qué van a obtener ellos por haber creído en Él y por haber seguido sus pasos, Él le dice que ya tienen asignado tronos donde ellos van a gobernar una tribu de Israel cada uno. Por eso es importante entender también esas 12 tribus tienen que ser numerosas en el tiempo del fin. Son numerosas porque han habido muchos descendientes y las que son supuestamente 10 tribus perdidas, para Dios evidentemente no lo están y tendrán que ser gobernadas por alguien. Ahora, dentro de esas tribus, que son las que están nombradas en el Apocalipsis, con las modificaciones que ya en otro tema hemos explicado, porque quedaron algunas tribus afuera y etcétera, etcétera,
como el caso de Dan, también tienen dentro de esa selección una masa, por ejemplo, de una tribu, de la tribu de Judá, para que lo entendamos, es puesto un gobernante sobre ellas y un grupo de consejeros o personas espirituales que se van a distribuir dentro de esa masa, que en este caso serían los 12.000 por tribu. Para los que somos, entre comillas, gentiles, porque también sería gentil Abraham, sería gentil Noé o sería gentil Adán, porque no es del pueblo de Israel que nació después. Nosotros del final también somos tomados así, pero sí somos descendientes de Adán. Y posiblemente también podamos ser, porque no lo sabemos místicamente, que podemos ser parte de las tribus, así que estoy haciendo un análisis solamente lógico. Si fuésemos de la simiente de Adán solamente, también ha designado cargos, donde en Apocalipsis 5.10, sin estar relacionado con los 144.000, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea, hay cargos asignados. Y si hay reyes, hay pueblo, eso quiero que entiendan. Entonces, no existe, ese texto, por ejemplo, no es aplicable a una iglesia determinada. Muy pocos, comparativamente con el mundo, los salvados en una iglesia determinada, iglesia adventista, iglesia pentecostal, iglesia testigo de Jehová, porque rivalizan entre ellos más encima, sacados de ese lugar, porque algunos incluso ponen los 144.000 dentro de ellos mismos, un mundo entero para una cantidad de millón de personas, porque ¿cuántos testigos de Jehová hay en el mundo? ¿Cuántos adventistas hay en el mundo? No, esto es masivo. Las naciones dice que vendrán, como dice Malaquías, vendrán a adorar a Jerusalén, porque el milenio es una recopilación de toda la cosecha. Sí, por eso hay una parábola de la cosecha. Se toma todo el trigo y se pone en graneros. Y ahí son educados aquellos que puede haber un chinito entre medio, puede haber un etíope entre medio, puede haber un hindú entre medio, y no uno, sino que millones, como dije recién, que han muerto sin conocer, y ahí van a ser educados. Mira, lo que pasó fue esto, se les educa. Y para eso van a tomar reyes y sacerdotes para que orienten a esa gente en el milenio. Eso es en resumen el premio. Y el infierno mal tomado en la escritura es para atemorizar a la gente y hacer que coopere más, que se ponga más inmaterial para lo propio, pero para la iglesia hay que darlo todo. Y se han tomado los textos que han mostrado, por ejemplo, donde se está quemando las personas, habla de fuego, y eso es solamente una mala interpretación, porque la tierra es purificada por fuego, pero vuelve a ser habitada por el Creador. El Creador, en un abrir y cerrar de ojos, puede quemar esto y al mismo tiempo después volverlo a edificar, mientras estamos en las nubes con Él. Cualquier detalle pueden ubicarlo dentro de la escritura que Dios los inspire, pero es ese en resumen la condición de la buena nueva. La buena nueva es eso, que dice que Jesucristo manifiesta las buenas nuevas al mundo que no han sido entregadas. Alguien me va a decir, bueno, pero está profetizado de que será predicado el Evangelio y entonces vendrá el fin. Pero la pregunta es la siguiente, a ver si me la siguen. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de la Iglesia Católica, con sus faltas morales, éticas, monetarias, conductuales. Estoy hablando de la iglesia más poderosa de este mundo, iglesia por si acaso, más poderosa de este mundo, estamos ya en la postrimería de los tiempos y no ha logrado ingresar con el Evangelio a todo el mundo, sin considerar todo lo que se ha perdido en tiempo y espacio para atrás. Entonces, ¿cuándo se predica el Evangelio? Y aquí es donde calza la pieza de los dos testigos. Son los dos testigos, Elías y Moisés, que realizan esa labor evangelizadora, llevando las buenas nuevas, porque vuelvo a insistir, la palabra evangelio son buenas nuevas. En el libro de Lucas existe, pero la disposición precisa, porque aquí se cumplen en este texto dos elementos que se cruzan. El tema anterior, por ejemplo, de que Yahweh es Cristo, y en la predicación del Evangelio. Dice lo siguiente, en el capítulo 4 de Lucas, el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, o sea, acostumbraba a ir los días sábados a la sinagoga, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, viendo
abierto el libro, yo en el lugar, nuevamente lo que vengo diciendo, que toda discusión o toda enseñanza teológica era basada en el Antiguo Testamento. Entonces dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahweh está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, evangelio, a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los que están presos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos sobre él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. El Espíritu de Yahweh está en mí. Ya, pero ahí resume más o menos lo que es el verdadero evangelio, que ha sido malinterpretado, que la palabra evangelio para ellos es salir a buscar más cooperadores económicos para las fundaciones o las iglesias. En cambio, el verdadero evangelio es un grito de libertad para los oprimidos, un grito de libertad para los encarcelados, para demostrar de que este sistema injusto que es gobernado por Lucifer se termina, donde estas iglesias que dicen ser ciertas están enquistadas en los gobiernos de las sombras, donde su gente es manipulada para lo que ellos quieren. Es lamentable, pero la verdadera noticia es que la buena nueva es que no hay infierno, sino que hay liberación para todos, hay salvación para todos, en los grados que ya dije. Para aquel que jamás conoció a Cristo y posiblemente vivió una vida de pecado y Cristo murió por él, va a tener un lugar en el milenio y va a ser educado y va a poder disfrutar de la salvación que Cristo le brindó. Los que tienen un poco más de conocimiento pueden ser sacerdotes y otros más elegidos reyes, pero no es optativo, ya está predispuesto, como lo vimos en el primer tema también. Bien, espero que Dios les bendiga y algo clarifique, ¿no es cierto?, la posición de que la salvación, la condenación, el premio y el castigo difieren mucho de Babilonia. Que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión, si Dios así lo quiere.